Bueno, buenas noches a todos. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 14. Ya estamos de verdad casi en la mitad de la jornada. Y bueno, y ya confiando en el Señor, pues vamos a terminar antes de lo que pensemos. Bueno, vamos entonces a disponer nuestros corazones para orar. Padre, Señor, te damos gracias. Vamos a hacer una oración espontánea. Vamos a pedirle, clamarle al Señor que realmente lo que nos enseñó ayer de la reconciliación podamos realmente aplicarlo para otros. Padre, gracias Señor, gracias Señor. Hoy te decimos gracias por este hermoso día, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor amado. Señor, y por eso estamos agradecidos, pero tu palabra también dice que tu fidelidad aún continúa, Señor amado, durante la noche. Por eso podemos confiar que la misericordia y tu gracia, Señor amado, estarán, Señor amado, en medio de nosotros en esta clase, Señor. Padre, Señor, dispón de nuestro corazón. Danos un corazón enseñable, un corazón entendido en las cosas profundas, Señor amado, del espíritu de tu palabra, Señor amado, para que así podamos caminar, Señor, como tú quieres, siendo justos, siendo correctos, rectos, siendo verdaderamente inocentes, Señor amado. Personas, Señor amado, que realmente ponemos en aplicación la justicia de lo que somos ahora en tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Por eso, Señor amado, te decimos, te necesitamos más que nunca, Señor. Padre, el mundo está patas arriba, Señor amado. Hay caos, Señor amado. Hay confusión, Señor amado. Hay mentira, hay engaño, Señor amado. Pero nosotros no somos del mundo, nosotros somos de arriba, nosotros venimos de la simiente de arriba, hemos nacido de la simiente de arriba, Señor amado, somos uno con Él, Señor. Tu palabra dice que yo soy en ti y tú eres en mí, y por eso, Señor, podemos ser uno con el Señor, una unidad. En la unidad, Señor, del uno no hay división, no hay indivisibilidad, no hay, Señor amado, separación, Padre. Por eso podemos vernos siendo uno contigo, uno contigo, uno contigo. Gracias, Señor, porque hemos entendido que en la reconciliación, Señor amado, nos volviste otra vez a meter en ti. Nos volviste otra vez a meter en ti, nos diste un nuevo espíritu, un nuevo corazón, Señor amado, un corazón como el tuyo, que ahora tiene la mente de Cristo. Ya no es una mente entenebrecida, ya no es un estado de muerte, Señor amado, sino que ahora el espíritu de vida está dentro de nosotros. El espíritu de vida de Cristo está dentro de nosotros. Ya no estamos en el estado de muerte, ahora tenemos vida de Dios, vida de Dios. Creemos que fuimos levantados, creemos, Señor amado, que hemos ascendido, Señor, a lugares celestiales, que realmente lo que sucedió con Cristo, Señor, cuando tú lo levantaste, Señor amado, de la muerte, cuando el alma de Él se encontraba en el Seol, Señor amado, al tercer día, Señor, tu palabra dice que tú lo levantaste, lo ascendiste, Señor, lo llevaste de nuevo a los segundos cielos, al tercer cielo, Señor amado. Hoy te doy gracias, Señor, porque nos das entendimiento profundo, Señor amado, de que somos los hijos, Señor amado, del tercer día. Somos los hijos que hemos ascendido, no nos quedamos abajo, hemos subido contigo, Señor, y estamos sentados en los lugares celestiales. Hoy entendemos más que nunca, Señor amado, que sí se puede ejercer la autoridad que tenemos ahora en Cristo desde los lugares celestiales, que sí estamos, Señor amado, vestidos de la potestad, de la autoridad que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo, que realmente sí estamos dentro de Jesucristo, Señor amado, que vivimos en Cristo, nos movemos en Cristo, somos uno en Cristo, Señor amado. Por eso te damos gracias, Señor. Podemos imaginarnos, podemos ver, Señor amado, la imagen, Señor amado, de que somos uno en ti, Señor amado, como una gota, Señor amado, en el océano de tu amor, Señor amado.
Padre, Señor, a donde todo, absolutamente todo lo llena en todo, Señor amado. Somos esa gota, Señor, en ti, Señor amado, en donde tú nos llenas, Señor amado. Hoy, Padre, declaro, Señor amado, que allí en los lugares celestiales donde estamos, Señor amado, entramos, Señor amado, a la esfera de la gracia, a la esfera de la misericordia, al ambiente de misericordia y gracia, Señor amado, para poder entender, Señor amado, que en Cristo Jesús Él se llevó el juicio de la ira por nuestro pecado sobre Él, para que ahora pudiéramos ser inocentes delante de Dios el Padre, para que el mismo Padre dijera que la humanidad es inocente. Nosotros ahora somos inocentes, ya no somos culpables, ya no estamos condenados, ya no estamos en la muerte, ya no estamos, Señor amado, en el pecado, Señor, porque tu Hijo, Señor amado, tu Hijo se llevó la naturaleza de pecado, tu Hijo quitó la separación una vez y para siempre, Señor, de lo que el pecado hizo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor amado, habiéndonos separados de ti, habiendo, Señor amado, hecho de nosotros una mente en enemistad con Dios, Señor amado, pero en tu Hijo, Señor, tú te lo llevaste todo para volver otra vez a ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Enséñanos a entender en esta clase de justicia y juicio, Señor, que tus juicios son verdaderos, que tú eres realmente un Dios justo, verdadero, santo, único, Señor amado, que realmente no hay nadie como tú, Señor amado, que tú eres el verdadero y el único Dios, Señor amado. El resto, Señor amado, son mentiras del diablo, Señor, engaños, Señor amado, del engañador, Padre, para que nosotros quitemos la mirada de ti. Hoy declaramos, Señor amado, nuestros ojos se enfocan en el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos se enfocan en aquel que es autor de la vida, Cristo Jesús. Nosotros entendemos que en Cristo ahora hemos resucitado. Entendemos que en Cristo Jesús ahora hemos sido levantados, Señor. Por eso, Señor, te damos las gracias y te bendecimos, Señor amado. Igualmente oramos de acuerdo, Señor amado, a Efesios capítulo 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Queremos conocer y continuar conociendo las profundidades del corazón de Dios. Queremos continuar conociendo, Señor amado, esa imagen, Señor amado, que has ahora grabado, esculpido en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Señor amado. Por eso pedimos, Señor, continúa alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que así podamos saber cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, cuáles son todas estas riquezas de tu gloria. Es una herencia que ahora tenemos. Las riquezas de gloria son la herencia que ahora tenemos en tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Por eso, Señor amado, te pedimos poder entender la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros, Señor, que nos has, Señor amado, que hemos creído según la acción de tu fuerza poderosa dentro de nosotros, Señor. Oramos para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a tu derecha en los lugares celestiales. Como lo hiciste con Cristo, también lo hiciste con nosotros. Entendemos que ya no pertenecemos al lugar del Hades, que el alma de Jesucristo no quedó en el Hades, no quedó en la región de muerte, tampoco su cuerpo, Señor amado, tampoco su cuerpo humano, Señor amado, quedó abajo, Señor, en la tumba. Él fue levantado por el poder de la resurrección. Él fue levantado por el poder de la resurrección. Él fue ascendido por el poder del Espíritu Santo. Y así también nosotros con Él, Señor amado. Enséñanos a vernos, Señor, ascendidos, Padre, ascendidos. El que ascendió traspasó, nos trasladó
Señor amado, de abajo arriba y nos sentó en los lugares celestiales, Señor amado. Hoy te damos las gracias, Señor amado, porque sí estamos sentados con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, usando tu poderoso nombre en este siglo. Tú fuiste el que sometiste todas las cosas debajo de nuestros pies, de los pies de Cristo y de nuestros pies, y lo diste por cabeza a la iglesia, Señor amado. Nosotros, los que somos ahora tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Igualmente oramos de acuerdo a Efesios 3, para que las gloriosas, inagotables recursos nos fortalezcan con poder en nuestro ser interior por medio de tu Espíritu. Revélanos profundamente que Cristo habita en nuestro corazón por medio de la fe, para el echar raíces profundas, ser cimentada en el amor de Dios, para que así podamos mantenernos en ti. Oramos para que podamos comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo, Señor amado, es el amor de Cristo, que va más allá de nuestro conocimiento, para así poder experimentar ese amor que lo llena todo en todo, ese amor que llena lo profundo, lo alto, lo ancho y lo largo, ese amor que nos envuelve, Señor amado, para así, Señor amado, entender y comprenderlo todo en ti, Señor, para ser completamente llenos de la plenitud de la deidad de la Trinidad dentro de nosotros, Señor amado, y ese poder que proviene de Dios, Señor. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bueno, buenas noches otra vez a todos, pueden sentarse. Vamos a dar inicio porque hoy comenzamos, terminamos un poquito antes, terminamos media hora antes para poderme ir a las 8:30, pero sí nos alcanza siempre la clase, gracias a Dios. Dios nos enseña la esencia de lo que Él quiere en el pensamiento de la enseñanza. Bien, entonces vamos a ver allí justicia y juicio, es el tema de nuestra clase. Entonces allí vemos un mazo de un juez dando como una sentencia, y luego viene el título de la enseñanza, es Dios es justo y ¿qué? Y verdadero. Diga, Dios es justo y verdadero. Y en la introducción vamos a entender, ya lo habíamos visto, creo que ayer lo vimos. Estamos a la par con nuestro Señor Jesucristo, ya fuimos perdonados, ya el Padre Dios nos ve tal cual ve a su Hijo, justo, verdadero, santo, sin mancha, sin pecado, sin arruga, sin nada que nos condene, sin nada que pueda venir juicio o nada de estas cosas. Entonces dice en el bosquejo, pueden abrir allí el bosquejo para que lo vean. Es entender el carácter de Dios nos llevará a entender su justicia. Y porque sus juicios son justos y verdaderos. Por eso, entender la profundidad de que el juicio de Dios fue sobre el cuerpo de Jesús es clave para entender su justicia. Jesús, al proyectar la imagen justa y verdadera de un Dios justo, y siendo el justo, se llevó nuestra naturaleza y la proyección de una imagen contraria a su justicia. Por el juicio que vino sobre el justo, se nos fue dado a nosotros su justicia. Por eso, cualquier cosa que pensemos opuesto a la justicia hace que manifestemos lo contrario de lo que somos en Él. De ahí la importancia de desear una renovación completa en el espíritu de nuestra mente. Por eso es que continuamos pidiéndole al Señor, Señor, destruye esos conceptos erróneos que he tenido, Señor amado, soy amada de Dios, soy perdonada de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, el reino de la muerte fue pulverizado para que ahora, estando en un reino de luz y vida, proyectemos en Jesús la verdadera justicia. Esto es, que de la mente de Cristo emanan los pensamientos de santidad, rectitud, justicia, pureza, para proyectar esa justicia a la que fuimos llamados. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿lo hizo qué? Pecado, ¿por quién? Por nosotros, por usted y por mí y por toda la humanidad.
Que la humanidad no entiende estas cosas es otra cosa, pero usted ya está entendiendo estas cosas. Por eso tenemos que profundizar en estas cosas. Mayormente, ¿para qué? Para estar bien cimentados, para que el enemigo no nos vaya a ¿qué? A mover. El enemigo va a querer sacarnos a nosotros de el propósito de Dios, haciéndonos de pronto sentirnos culpables, condenados por algo del pasado. ¿Saben qué? Todo eso es mentira del diablo, porque Jesucristo ya pagó todos, absolutamente todos nuestros pecados y se llevó la naturaleza de pecado. Entonces necesitamos afianzarnos en esta verdad. Entonces, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Inocentes delante de Dios, en Él. Somos inocentes delante de Dios. ¿Cuántos somos inocentes? Pero usted se tiene que ver inocente, usted se tiene que ver sin pecado, usted se tiene que ver sin falta, usted se tiene que ver como Él. ¿Y cómo podemos vernos como Él cuando estamos dentro de Él? ¿Cuántos están dentro de Él? ¿Cuántos creen que Él es puro, que Él es santo, que Él es verdadero, que Él es justo? ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos están dentro de Él? ¿Cuántos están dentro de Él? Entonces usted también es santo, puro, oigan bien, sin pecado. Usted no tiene una naturaleza de pecado. Y de ahí que ahora podemos estar en la fuente de misericordia, de vida, de amor, de justicia, de todo lo que procede de esa fuente que ahora tenemos en Cristo Jesús. Bien, en la diapositiva 4 es el propósito. El propósito es entender que Dios es justo y por eso sus juicios son justos y verdaderos. Allí en el bosquejo leemos, es mostrar que debido al carácter de Dios, que es santo, puro, justo, el pecado que causó la sentencia de juicio de muerte sobre el hombre necesitaba ser pagada. ¿Con qué? Con una muerte. ¿Cuál muerte? La de Cristo, porque la paga de pecado es muerte. Llevándose Jesús la naturaleza de ¿qué? De pecado. ¿Cuántos creen que Jesucristo abrazó la muerte? Nadie le quitó la vida, Él entregó la vida. Amén. Voluntariamente. Si la paga del pecado es muerte y Él sabía que estábamos separados de Dios por el pecado y que la muerte reinaba en nosotros, ¿qué hizo Él? Él determinó decir, no, yo pago la muerte, yo pago, yo me llevo los pecados de ellos, yo me llevo la naturaleza de pecado, yo abrazo la muerte para que ellos ahora puedan tener en mí la vida de Dios. Y eso es lo que tenemos y tenemos que entender esto muy profundamente. Bien, entonces dice la sentencia de juicio de muerte sobre el hombre necesitaba ser pagado con muerte. La paga de pecado es muerte, llevándose Jesús la naturaleza de pecado, que era la causante de que la muerte estuviera enseñorándose sobre nosotros. La obra de la cruz proclama que el hombre es libre del pecado, por lo tanto es libre del juicio, de la sentencia de muerte. La resurrección confirma nuestra justicia. ¿Cuántos creen que Jesucristo fue resucitado? ¿Cuántos creen que el alma de Él fue sacada y llevada arriba? ¿Cuántos creen que el cuerpo de Jesucristo no quedó en la tumba? Entonces necesitamos entender que esto que hizo Dios con su Hijo Jesucristo, lo hizo con nosotros para que ahora nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en Cristo. Amén. Entonces necesitamos entender esas cosas. La nueva mente del hombre en el reino de Dios generaría una fuente de vida pura, santa, justa, para proyectar así la verdadera imagen de Dios a través del hombre. Vamos a la diapositiva 5, que es el objetivo de la enseñanza. Es caminar en la justicia de Dios para así poder manifestar su justicia en la tierra. Es tejer ese hermoso vestido de lino fino blanco, que son las obras justas de los santos. Los miembros del cuerpo espiritual de nuestra nueva creación en Cristo son esclavos de la justicia que procede de los pensamientos de esta nueva mente. Entonces ahí hay un versículo que aparece en Apocalipsis. Entonces, que lo vamos a ver más tarde. Bien, vamos entonces ahora sí al desarrollo de la clase. Voy a ir un poquito rápido porque pues, bueno, lo normal de siempre. Ok, el desarrollo de la clase, vamos al primer punto. Y les dije ayer que esta clase de hoy iba con la de ayer. Va encajándose una con la otra, de ahí la reconciliación. ¿Por qué la reconciliación? Bueno, sencillamente porque
en Jesucristo. Él se lleva el juicio del pecado, Él se lleva la muerte para que nosotros pudiéramos ser libres de la naturaleza de pecado, libres de la muerte y pudiéramos ahora estar reconciliados de nuevo en Dios. ¿Cuántos están en Dios? ¿Cuántos están dentro de Dios? ¿Cuántos creen que Dios está dentro de ustedes? Dice que somos templo de ¿qué? Templo de Dios, morada del ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos están alegres por eso? Esto es tremendo porque ya el diablo no está en nosotros. Ya esa naturaleza de pecado terrenal, animal, diabólica ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Ahora tenemos que creer esto para poder caminar en esa nueva creación. Amén. Entonces, en la caída del hombre se proyecta todo lo opuesto de Dios. Entonces, vamos un momentico, Génesis 2, 16, 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Allí fue cuando él come y fueron destituidos ¿de qué? De la vida ¿de qué? De Dios en ellos. ¿Qué sucede? El alma entra en un estado de ¿qué? De muerte. Por eso es que Jesucristo tiene que bajar al Hades, a la región de muerte, al Seol, como lo quiera llamar. En el Antiguo Testamento se le llama Seol, pero en el Nuevo Testamento se le llama Hades. Y es allí donde Jesucristo tiene que ir para sacarlo a usted y a mí del lugar en donde estábamos. Aparte de que nos saca del estado en que nos encontrábamos y nos viste con una nueva creación, igualmente nos arranca, nos traslada de aquí abajo arriba. Esto es tremendo, porque allí fue donde entramos en esa dimensión de pecado y estado de muerte. Entonces ellos comieron, estuvieron ausentes del reino de Dios en el corazón de sus mentes, viniendo a tener una fuente de muerte y de tinieblas. Entonces ya el hombre aquí tiene una fuente de muerte y tinieblas. Pero ¿qué sucedió? En Cristo Jesús, esta fuente de muerte y de tinieblas, de pecado, fue quitada, fue destruida y fuimos levantados en Cristo Jesús para tener ahora una nueva fuente. ¿Cuál es la nueva fuente que hay dentro de nosotros? La vida. ¿Qué más tenemos en esa fuente? La luz. ¿Será que todo lo de Dios ahora comienza a fluir en nosotros? ¿Saben? Aquí todo lo de Satanás fluía en nosotros. La mentira, el engaño, la naturaleza de pecado, animal, terrenal y diabólica. Pero aquí tenemos que comenzar a entender que todo lo de Dios tiene que fluir a través de nosotros, porque es una nueva fuente. Diga, una nueva fuente. Entonces es una fuente ¿de qué? De poder, de amor, de luz, de vida. Ya no de pecado, ya no de mentiras, de engaño y de todo lo que vivimos en nuestra vieja naturaleza. Es una nueva creación. Vamos a Romanos capítulo 3 rápidamente. Romanos capítulo 3 versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron. Aquí no dice uno o dos, no, todos pecaron. Y por lo que todos pecaron, dice, fueron destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Fueron destituidos. María, la madre de Jesús, estaba destituida de la gloria de Dios. ¿Por qué? Ella traía también un estado ¿de qué? De muerte. Todos los del Antiguo Testamento, oigan bien, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, dice que ellos fueron ¿a qué? A un lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El seno de Abraham. Pero ese seno de Abraham se encontraba abajo en el Hades, no siendo atormentados por las llamas, pero era un lugar, oiga, era un lugar que estaba allí. Era una, y cuando se lee acerca del rico y de Lázaro, se puede ver que Lázaro va ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿Y dónde va el otro? Va ¿a dónde? A las llamas de fuego. Allí estaba siendo atormentado. ¿Y qué pasó? Él le dice, ay, que venga Lázaro para que le pueda dar un poquito de agua. Le digo, no, la cuestión no es así. Ya una vez usted haya vivido lo que haya vivido aquí en la tierra, si se va para el infierno, usted no puede subir al cielo por las oraciones de ninguno. Lo que hizo en la tierra usted lo paga. Y si usted no conoce a Cristo Jesús, pues hay dos lugares, o abajo o arriba, pero no es esa cosita de que yo te voy a sacar con mis oraciones, como nos enseñaron.
con un engaño tan terrible. ¿Me siguen aquí, verdad? De ahí fue Lutero. Lutero entendió que esa venta de plegarias y vainas para las almas del purgatorio, para sacar a las almas del purgatorio, se dio cuenta que eso era una mentira. Porque por la fe el justo vivirá. Y somos salvos es por gracia. Entonces ahí fue donde hubo el cisma que sucedió en la Iglesia Católica. De ahí vino una división. La otra vez estaba mirando en el YouTube algo y es impresionante porque los católicos piensan que Lutero fue un hereje. No, Lutero encontró la verdad y la proclamó. Los herejes son ellos. Así de sencillo. Y bueno, continuemos porque en verdad no. Ok, entonces, y estábamos destituidos de la gloria de Dios y no me quiero salir tampoco del tema. Ok, esa palabra destituir, oigan bien lo que significa esa palabra destituir. Destrucción total, perecer. En los sinónimos de esa palabra significa arruinar, aniquilar, deshacer, desbaratar, destrozar. Entonces le voy a dar rápidamente un ejemplo. Por ejemplo, aquí. Yo soy un ser tridimensional, ¿verdad? Un ser tridimensional. Vamos a poner que yo no haya aceptado al Señor. Soy un ser y continúo siendo un ser tridimensional, aunque no haya aceptado al Señor. ¿Me siguen acá, verdad? Pero soy de una naturaleza, ¿qué? Caída. ¿Cómo está mi espíritu? ¿Está vivo o está muerto? Está muerto. No tengo la vida de Dios dentro de mí, pero sigo siendo tridimensional. Aquí igualmente, cuando yo recibo a Cristo Jesús, oiga, yo continúo siendo ¿qué? Tridimensional. El hombre nunca perdió sus tridimensiones. Continuó siendo aquí en la naturaleza caída un espíritu, un alma y un ¿qué? Un cuerpo. Aquí también, siendo ahora en Cristo uno, continuó siendo un ser tridimensional. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese y aquí? Que este estaba muerto, ¿ok? Por eso estaba el alma en el Hades. Oigan, estaba el alma en el Hades, pero ahora en Cristo Jesús ya yo no estoy muerta porque tengo ¿qué? Tengo la vida de Dios. ¿Cuántos tienen la vida de Dios? ¿Cuántos están contentos por eso? Entonces, ¿qué sucede? Que ya yo fui levantada de ese lugar de muerte en donde mi alma se encontraba, donde mi espíritu no tenía la vida de Dios, pero una vez recibido el poder de la resurrección, fui trasladada. ¿Cómo fui trasladada? En mis 3 dimensiones. Jesús tridimensional. Oye, Jesús tridimensional. Cuando Él murió, tridimensional, murió todo. Jesús resucitado, tridimensional. Cuando Él resucitó, resucitó todo. ¿Cuántos hemos resucitado en todo? Con Él. Igualmente, tridimensión. Estamos totalmente resucitados. Aún este cuerpo, usted puede decir, pero mi cuerpo todavía esto, todavía lo otro. Bueno, comienza usted a caminar en fe, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Yo me he aferrado a esta palabra, me he aferrado y he estado orando y he estado creyéndole al Señor y le he estado diciendo al diablo mentiroso, ningún problema de salud puede llegar a venir a afectarme en mi cuerpo porque yo ahora en Cristo Jesús, oye bien, fui levantada, no para que mi cuerpo viera corrupción, ni deterioro, ni enfermedad, ni maldición de enfermedad, sino para que mi cuerpo, siendo tridimensional, fui levantada a los lugares celestiales y ahora la fuente que yo tengo dentro de mí es una fuente de vida, no una fuente de corrupción o de deterioro o de maldición. Eso sucedía cuando estábamos acá, pero no cuando ahora estamos en Él. Gloria a Dios, ¿ok? Entonces, esta idea, ¿ok? También igualmente destituir está significando aniquilar, deshacer, desbaratar, destrozar. Y eso fue lo que sucedió. El hombre cae, entra en la dimensión o en el estado de muerte y no podía tener a Dios en él. Bien, entonces, Romanos 6:23. Vamos un momentico, Romanos 6:23. El hombre mantuvo su ser tridimensional. El hombre mantuvo su ser tridimensional después de la caída.
Y el hombre después de que venga Jesucristo, también mantiene su ser tridimensional, pero en otra dimensión, en otro lugar diferente al cual estábamos antes. Y dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La consecuencia de que el espíritu del hombre haya sido arrojado a una degradación por la ausencia de luz y vida, vino a vivir en un ¿qué? En un reino de muerte. ¿Cómo estaba la mente del corazón del hombre? Pues muerta, en tinieblas. Por eso es que podíamos pensar extrañamente y diferentemente a Dios. No podíamos ver a Dios como un amigo, no podíamos ver a Dios como el verdadero, como lo que es el verdadero Dios y el único Dios verdadero, sino que lo veíamos como enemigo. Teníamos una mente de enemistad. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Una mente entenebrecida o caída no puede pensar ni actuar como la mente de Dios. Eso es la mente entenebrecida. Estábamos separados. Ayer estuvimos hablando acerca de separación debido a nuestra naturaleza de pecado. Una mente entenebrecida y distorsionada no puede pensar como Dios. Por lo tanto, los pensamientos están de acuerdo a su mente aberrante. Nada de los atributos morales o virtudes morales de Dios podrían fluir de la mente de esta persona caída. ¿Por qué? Porque el estado en que se encontraba era un estado de muerte, no de vida de Dios. ¿Me siguen aquí, verdad? Y quiero enfatizar sobre esto porque hay gente que tristemente se piensa que son buenos porque hacen buenas obras. Pero yo les enseñé a ustedes aquí que en el árbol del conocimiento del bien y del mal, usted hace lo bueno y todavía sigue en su estado de muerte. Usted hace el bien y sigue en su estado de muerte. Usted hace lo malo y sigue en su estado de muerte. Pero cuando la verdad nos hace libre, nosotros ahora estamos en un estado de vida donde sí podemos vencer lo malo para hacer lo bueno en Cristo Jesús. ¿Se fijan la gran diferencia que puede haber allí en esto? Bien, entonces, viendo esta mente entenebrecida, vamos a Génesis 6:5. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Ok, Génesis 6:5, es tremendo, porque la mente aberrante, la mente caída del hombre y la fuente de muerte y de pecado que había en el hombre, miren el resultado de este tipo de estado de muerte y de pecado que había en el hombre. Dice, Dios vio que la maldad humana estaba ¿qué? Fuera de control, como lo que está pasando ahora, pero ahora está la iglesia para levantarse en su poder, está el reino de Dios para levantarse, ya no es como ese tiempo. Nosotros nos podemos levantar como la voz de Dios aquí en esta tierra. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Y dice, la gente pensaba que en el mal, imaginaba el mal, hacía el mal, proyectaba la imagen del mal de día y de noche. Dios se arrepintió de haber creado la raza humana en primer lugar. Le dolió el corazón. Dios dijo, destruiré esta generación arruinada. Había necesidad de destruir esta generación para guardar y preservar la semilla del linaje de donde vendría Jesucristo. Y luego dice, haré una limpieza general de los hombres que he creado. Esta es otra versión, pero es muy buena también. De destruir que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Lamento haberlos hecho. ¿Esto cuándo fue? Esto fue antes del diluvio. Cuando él decidió mandar el diluvio, pero él escogió ¿a qué? A un hombre ¿qué? Justo, así lo llaman en Hebreos 11. Noé fue hallado ¿qué? Justo. ¿Y el justo por la qué? Por la fe vivirá. Su conciencia se inclinaba hacia Dios, su conciencia se inclinaba hacia hacer lo bueno y no lo malo, y no dejarse vencer por las mentiras y el engaño de su naturaleza. Él venció todas estas cosas y vino a ser ¿qué? Justo delante de Dios. Amén. Entonces es bien interesante cuando miramos esto de la mente entenebrecida, porque esa es la misma mente que todavía continúa actualmente. En la actualidad estamos viendo este tipo de mente caída, entenebrecida, llena de atrocidades, llena de maldades. ¿Cuántas cosas están sucediendo ahora mismo? ¿Cuántas mentiras no se están levantando como si fueran una verdad? ¿Cuántas cosas no están mirándose? Por ejemplo, de verdad, nuestro presidente,
¿Cómo es que va a favorecer a los bandidos de la FARC? ¿Cómo es que va a favorecer a esto? ¿Cómo es que va a favorecer a los narcotraficantes? ¿Cómo es que? ¿Y los ha estado favoreciendo o no? Gente malvada, gente que quieren llevar a la ruina a nuestro país. Pero así vamos a encontrar y serán peores las cosas que vamos a estar viendo. Si la iglesia no se levanta y toma, oigan bien, y toma la autoridad en los segundos cielos, oigan, necesitamos levantarnos para destruir todas estas cosas. Yo personalmente creo que la nación de Colombia es una de las naciones escogidas para Dios y en Dios, para establecer el reino de Dios en muchos otros lugares. Pero necesitamos comenzar en casa. Necesitamos comenzar en casa. Bien, no me voy a continuar en eso porque me animo mucho y bueno, ¿ok? Entonces necesitamos ver que todo esto es consecuencia ¿de qué? De la mente ¿qué? De la mente caída, de la mente entenebrecida. Todas las personas que se encuentran en su naturaleza de pecado, en ese lugar de muerte, son personas que la fuente que hay en ellos es ¿qué? Muerte, no hay vida de Dios. Por eso es que la religión trata de darnos como que una fuente como de vida, pero no es realmente la fuente de vida. Nos enseña como a que bueno, póngase pues esta capita, maquíllese así, maquilla al viejo hombre, no se preocupe, Dios lo perdona. No, usted puede continuar haciendo esto y lo otro, no, con tal de que venga pues a la iglesia y ahí cante los coritos y jajaja. Hipócritas. Necesitamos entender que en esa naturaleza caída estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. La siguiente, otra cosa que necesitamos entender, el hombre es culpable y debía recibir ¿qué? La sentencia de ¿qué? De muerte. ¿Cuál fue el veredicto? ¿Cuál fue el veredicto? Culpable. ¿Cuál fue la sentencia del hombre? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? ¿Qué fue lo que le dijo Dios al hombre? El día que comas de ese árbol, ¿qué dice? ¿Vas a qué? A morir. ¿Comió? Claro. ¿Y qué pasó? Pues sencillamente el veredicto vino a hacerse una realidad. ¿Vino a ser qué? Culpable. ¿Qué recibió? La sentencia. ¿Cuál sentencia? La muerte. ¿Fue destituido de qué? De la gloria de Dios. ¿Qué vino a tener? La fuente de la muerte y del pecado. Así de sencillo. ¿Dios cumplió? Claro que sí. Dios no va a dejar de cumplir su palabra. Exacto, más la palabra de Él nunca pasará. Amén. Entonces necesitamos entender estas doctrinas que nos enseña la palabra de Dios para entender que, oigan bien, que si no se cree en Jesucristo no pueden llegar a ser salvos. Punto, se acabó. Ay, que yo creo en la Virgencita, ay, que yo creo en San Gregorio, que yo creo en que yo creo en el Arcángel, que San Miguel, que que lo otro. Ey, si no crees en Jesucristo, ¿quién fue el que pagó el precio por ti? No puedes llegar a ser salvo. Así de sencillo. Así de sencillo, ¿ok? Entonces el veredicto fue muerte. Bien, vamos al Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Es uno de los capítulos más interesantes que hay en Romanos. El capítulo 3. Todos los capítulos de Romanos es muy, muy hermoso. ¿Ok? Y lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Lo vamos a leer, ¿sí? ¿Será que tengo tiempo? Ok. Ok, vamos a leer algunos. Entonces, debemos concluir entonces que los judíos somos superiores a todos los demás. Esto está aquí hablando ¿quién? Pablo, ¿ok? Y se está refiriendo a los judíos, y él es judío. Estamos pensando que los judíos son superiores a los demás, y luego ¿qué dice la respuesta? Ciertamente no, porque ya hemos probado que tanto los judíos como los gentiles están todos bajo ¿qué? Bajo la esclavitud de ¿qué? Del pecado. Aún Israel en este momento, si ellos no se salvan, no importando que ellos hayan sido el pueblo escogido de Dios, si ellos no creen en Jesucristo, ¿qué pasa? Se condenan. Por más de que sea el pueblo de Israel.
Si fueron condenados en el Antiguo Testamento por no obedecer la ley, ¿cuánto más ahora si no van a creer en Jesucristo? ¿Quién es el mediador? ¿Quién es el que murió por los pecados? ¿Quién es el que llevó los pecados de todos nosotros? Y ahí Pablo lo está diciendo. Esto es uno de los capítulos más tremendos que hablan con respecto al veredicto de culpable. Pablo aquí nos está mostrando que, no importa si usted sea israelita, no importa si usted es judío, no importa si usted es esto, oiga, todos están en ese mismo estado de ¿qué? De muerte y de pecado. Esto es lo que nos está diciendo él acá. Y luego en el versículo 10 dice, y las escrituras concuerdan porque está escrito, no hay quien siempre haga lo correcto, no hay ni siquiera uno, no hay nadie con una verdadera perspicacia espiritual y no hay quien, oiga, busque solo a Dios. Todos se han desviado deliberadamente de los caminos de Dios, todos se han vuelto depravados, incapaces. Esto es aplicable para hoy en día también. La amabilidad ha desaparecido de todos ellos, ni siquiera uno es bueno. 13. Sus palabras despiden hedor como el olor de la muerte, asqueroso. Mientras mentiras engañosas salen de sus lenguas, el veneno de una víbora gotea de sus labios, de sus bocas brotan amargas blasfemias. Solo tenían la intención de cortar y dañar. Están obsesionados por la violencia y el asesinato. ¿Qué me está mostrando esto acá? ¿No está mostrando realmente la generación en que estamos viviendo? ¿No está mostrando el estado en que se encuentra la humanidad ahora mismo? ¿Sin Cristo? Hermanos, esto es en serio. Y luego dice en el 17, nunca experimentan el camino de paz. 18, cerraron los ojos ante el Dios temible. 9, ahora bien, nos damos cuenta de que todo lo que dice la ley se dirige a los que están bajo su autoridad. Vamos al 20, porque por el método de observar la ley nadie gana el estatus de ser declarado justo ante Dios, porque es la ley la que expone y desenmascara completamente la realidad del pecado y de nuestra mente aberrante opuesta a Dios. Todos estos versículos están mostrando esta naturaleza caída de la humanidad. Como no me digan ustedes, yo por lo menos personalmente, yo me vi cuando yo leí estos versículos, cuando comencé a estudiar y meterme más en las profundidades de la palabra, cuando yo leía estos versículos, yo decía, uy Señor, esa se parece a clemencia. En mi boca mentira, engaño, sutilezas, chisme, veneno, muchas veces de mi boca salía. Eso es el reflejo de lo que fuimos anteriormente. Y yo sé que una niña como ella quizás no ha vivido, ¿cuántos años tienes? 13, ¿verdad? Estos 13 años de su vida de pronto no ha llevado esta clase de vida tan terrible, ¿ok? Pero voy a decirles algo. Cualquiera persona, así sea de 13 o 7 años, si no aceptan a Cristo Jesús, ese será el estado en que la persona misma se encuentra. Así de sencillo. Sin Cristo la fuente continúa siendo de muerte y de pecado. Punto, se acabó. Pero en Cristo, la fuente es de luz y de vida. Amén. Señor, y reprendo todo espíritu de sueño. Hoy estuve durmiendo casi todo el día. Oraba, me quedaba dormida, leía la Biblia, me quedaba dormida. Oh, Dios mío, hoy fue tremendo, pero bueno. Entonces, estos versículos nos muestran la naturaleza caída de la humanidad, el corazón de piedra donde su mente era una mente caída. Este es el veredicto que hace de la condición del ser humano. Sin Cristo Jesús todos estábamos a vivir este tipo de vida caída, del cual merecía la ira de Dios por el pecado. Necesitamos conocer nuestro primer estado de condenación para ahora entender las buenas nuevas de la salvación y de redención. Si es verdad, ella solo ha vivido 13 años de vida,
es una chica virgen, es una chica pura, es una chica que de pronto nunca ha ido al mundo, nunca ha tenido contacto con el mundo ni amado las cosas del mundo. Pero quiero decirles algo, el hecho de que ella sea así, pura, sin mancha, oye, si no ha aceptado a Cristo Jesús, está igualmente en la misma condición que cualquiera. Así sea del más impío, oye, así sea del más impío. ¿Me siguieron acá? Entonces, mejor es vivir en Cristo, ¿verdad? Mejor es vivir en Cristo, mejor es vivir en Cristo. Amén. Porque no vas a vivir como acabamos de mostrar en estos versículos, porque vas a vivir en la pureza, en la santidad de Dios. Amén. Porque no solamente vas a desarrollar tu nueva creación dentro de ti, cosa que yo no pude hacer. Yo llegué a pisar bajo en muchos aspectos de mi vida, pero tú no. Tú no necesitas llegar a nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque ella ahora está en Cristo, porque ella ahora tiene una fuente de vida, de amor, de poder, de autoridad en Cristo Jesús. Ahora el reino de Dios es la que la envuelve a ella. Amén. Y de verdad que no es que pues en verdad no se puede uno tampoco psicosear. Ay, si yo hubiera sido así, ay, si yo hubiera sido, no, qué carajo, ya lo que fui, lo que hice, y ahora soy una nueva creación en Cristo y punto, y voy para adelante, no para atrás, ni siquiera para mirar atrás. Amén. Así que los que han vivido vida bastante agitada, no miren atrás, miren adelante. Bien, entonces aquí en estos versículos la ley moral de Dios es el estándar por el cual se mide a la raza humana y se declara culpable de los cargos. El hombre no podía cumplir el estándar espiritual moral de Dios porque no podía por su estado caído. Toda la humanidad está bajo condenación divina. Nadie estaba disculpado. El veredicto emitido es irrevocable y fijo. En los versículos 9, Pablo hace la acusación. En el versículo 10 y 18 presenta su caso. Y en los versículos 19 y 20 los condena a todos. Yo les voy a mandar el estudio, yo lo tengo. Es más, lo metí en el correo electrónico porque es un estudio tremendo. Porque él hace un estudio como si estuviera en una corte. La persona que lo hizo como si estuviera en una corte y comienza a declarar estos versículos y a decir, este es el estado de la humanidad. Es bien interesante, bien lindo, y le va a enseñar muchas cosas. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, viendo el estado del hombre, etcétera, etcétera, ¿qué sucede? En el B, la promesa de Génesis 3:15 fue que establecida, cumplida y ejecutada ¿en quién? En Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿La simiente de qué? La simiente de la mujer. La simiente, diga la simiente de la mujer. La simiente de arriba. La simiente, Dios hecho carne. Diga Dios hecho carne. La simiente de la mujer. Esa simiente venía ¿de dónde? De arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. No se cansen de pensar que sí venía de arriba, porque es que la única simiente, oye, que pudo bajar, descender y luego subir, era la que venía de arriba. Esa era la única. Entonces aquí vemos que solamente en Jesucristo es cumplido y ejecutada todas las cosas. ¿Qué fue lo que hizo? Darle el golpe mortal. ¿A qué? A la cabeza de la serpiente. ¿Qué me está hablando cabeza? Cabeza me está hablando de autoridad. ¿Cuál era la autoridad que había sobre nosotros? La muerte. ¿Por qué? Por el pecado. Pero fue aplastada. ¿Fue destruido el imperio de la muerte? ¿Ahora qué tenemos? Ahora estamos en el imperio de vida. Estamos en el estado de vida. Ahora estamos en el reino de Dios, que es luz y vida. Gloria a Dios. Génesis 3:15, entonces vemos allí Jesús le da el golpe a la cabeza de la serpiente, donde la mente distorsionada proyectaba la imagen incorrecta, una mente distorsionada. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la mente caída era una mente con un pensamiento incorrecto. La mente caída no podía pensar como la de Dios. La fuente de muerte causaba muerte y la fuente de vida solo podía causar vida. Por eso estaba muerta. Vamos a Romanos capítulo 3, en los versículos 21 y 24 al 24. Pero en nuestro tiempo se ha añadido algo nuevo, lo que Moisés y los profetas
testificaron durante todos estos años ha sucedido. El Dios que arregla todas las cosas, ahora en Jesús arregla las cosas para nosotros. ¿Las arregló o no las arregló? ¿Arregló la problemática del pecado o no la arregló? Claro que sí. Entonces no es el problema del pecado ahora, es el problema de que usted debe de creer que ya no está en el pecado y que ya usted está en la justicia de Dios para poder vivir siendo justo. Así de sencillo. El problema es cómo estoy pensando acerca de mí misma o cómo estoy pensando acerca de Dios. ¿Será que realmente Dios sí está dentro de mí? Pero es que todavía hago esto y que, oiga, no importa. Sencillamente humíllese delante del Señor y dígale: Señor, si yo estoy en ti, por lo que yo estoy en ti, yo no puedo estar produciendo una cosa diferente, un fruto diferente al que estoy produciendo. ¿Me siguen acá? Así de sencillo. Entonces, luego dice: y no solo por nosotros, sino por todo aquel que cree, ¿en quién? En Él. Porque no hay diferencia entre nosotros, los del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento, ya que hemos recopilado este largo y triste historial como pecadores, tanto nosotros como ellos, y hemos probado que somos completamente incapaces de vivir la vida gloriosa que Dios quiere para nosotros. Dios lo hizo por nosotros, por pura generosidad nos puso en una posición correcta, recta, limpia consigo mismo. Un regalo maravilloso, nos sacó del lío. ¿Cuántos saben que nos sacó del lío? ¿Cuántos saben que nos sacó del caos? ¿Cuántos saben que nos sacó de la distorsión en que nos encontrábamos? ¿Cuántos saben que nos sacó de abajo y nos llevó arriba? ¿Cuántos saben que nos sacó de la muerte y nos llevó a la vida? ¿Cuántos saben que nos arrancó del pecado y nos llevó a su justicia? ¿Cuántos estamos en Él? Y esto es lo que tenemos que entender. Amén. Entonces, la ira de Dios por el pecado necesitaría ser ejecutada. El veredicto era muerte, necesitaba ser llevado a cabo en un hombre y solo fue posible ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso es que dice Hebreos que Él preparó un cuerpo. Dios se hizo carne, preparó un cuerpo en el cual habitó. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Dios mismo, 100% Dios, 100% hombre. Por eso era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, vamos al segundo punto. En el segundo punto necesitamos entender la naturaleza de Dios. Ayer estuvimos hablando en este mismo punto. Porque necesitamos, para entender la reconciliación, necesitamos entender los atributos de Dios. Para entender la justicia de Dios necesitamos entender los atributos de Dios. Para entender que realmente no merecíamos nada, pero que en Cristo Jesús ahora podemos tener todo, necesitamos entender los atributos de Dios. Necesitamos entender que Él es santo, justo, que Él es amor, que Él es santidad, justicia y amor. Necesitamos entender, conocer realmente el carácter de Dios. Cuando tú comienzas a conocer el carácter de Dios con respecto a la humanidad, con respecto a cómo Él reaccionó con respecto a la humanidad, a cómo Él entregó a su Hijo Jesucristo, lo vas a amar más, lo vas a respetar más, lo vas a honrar más, lo vas a amar más, lo vas a adorar en espíritu y en verdad. Te lo aseguro, te lo aseguro. Tu corazón se va a derretir delante de Él porque estás conociéndolo más. Necesitamos por eso proceder a continuar conociéndolo. Ahora usted me dice, yo en todas las cosas que el Señor me ha enseñado y me ha mostrado, y ¿saben qué? Yo le he dicho al Señor: Señor, yo quiero más. ¿Creen ustedes que yo estoy satisfecha con haber llegado a una profundidad en Él? ¿Creen ustedes que yo soy satisfecha? ¿Saben por qué no estoy satisfecha? No porque las cosas de Él no me satisfagan, claro, delicias a su diestra hay siempre. Pero ¿saben qué? Me he dado cuenta de que si en esta profundidad en la que me encuentro estoy encontrando todo lo que estoy encontrando, ¿cuánto será mayor la profundidad más profunda? ¿Me siguen? Pues yo quiero continuar en la profundidad más profunda. Yo no me quiero quedar en una profundidad, yo quiero continuar. Si esto es lo que estoy experimentando ahora, de libertad, oiga, de libertad, de bendición, de gracia, de favor, de misericordia, de bondad, de compasión de Él, de amor, que yo quiero más. Yo quiero más.
Yo quiero experimentar todo lo de Él. Amén. Entonces, en esta naturaleza de Dios es por medio de su santidad que Dios desea ser conocido. Es el atributo por el cual Él es glorificado en mayor medida. Es un panorama superficial de Dios y su santidad producirá una perspectiva superficial. Una persona que no está entendiendo qué es ser santo no va a entender que Él es justo. Porque es que lo santo es lo verdadero. En Él no hay mentira. En Él no hay mentira. En Él no hay mentira. Él es verdadero. Él es la verdad. Por lo tanto, Él es santo. En 1 Samuel 2:2, nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Isaías 57:15. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu que humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis 4:8. Estos seres vivientes, día tras noche, repiten continuamente: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Entonces, la siguiente, vamos a la A, estamos en el segundo punto. La santidad de Dios incluye rectitud y justicia. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento ¿de qué? De su trono. Misericordia y verdad van delante ¿de qué? De su rostro. Así de sencillo. Él es, en sus atributos, necesitamos entender que Él es justo y verdadero, que todo el trono de Él está cimentado, la justicia y el juicio son el cimiento de su trono, pero también la misericordia, pero también la gracia y también el amor de Él por la humanidad y también todo lo que Él siente por nosotros y hacia la humanidad. Si la humanidad entendiera cómo está enamorada Dios de la humanidad, wow, la humanidad se derretería delante de su presencia. Amén. Así como nosotros nos derretimos delante de la presencia de Él. Bien, la justicia de Dios ejecuta el castigo que va ligado a sus leyes. En esa justicia vemos revelado su odio por el pecado que lo conduce a ser justo y a demandar lo que es justo. Vamos a Sofonías 3:5. Vamos a Sofonías 3:5. El Señor es justo dentro de ella. Él no hará ninguna ¿qué? Injusticia. Cada mañana saca a la luz su justicia. Él no falla, pero el injusto no conoce la vergüenza. Para usted entender la justicia de Dios, que Él es justo, tienes que entender la santidad. Amén. Salmo 85, 10 al 13, no lo voy a leer. Vamos a Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje de la revelación prometida de Dios que hemos oído de Él. Y ahora os anunciamos que Dios es ¿qué? Luz. Él es santo, su mensaje es veraz, Él es perfecto en justicia y en Él no hay tinieblas en absoluto. Esto significa que en Él no hay pecado, en Él no hay maldad, en Él no hay imperfección. Él es bueno, diga Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y para siempre su misericordia. Dios es el único bueno. Nosotros somos malos. Para eso necesitamos entender los atributos de Dios. Para entender que Él es justo y verdadero. Y que los juicios de Él son verdaderos. Y que sí va a haber juicio. Oigan, sí va a haber juicio sobre los malos. Los malos piensan que van a evitar el juicio de Dios. Mentira. El juicio sí viene. Lo vemos en el Apocalipsis, por favor. Pero no sobre nosotros, los que hemos creído en Él.
Los que hemos creído que el justo por la fe vivirá. Los que creemos que estamos dentro de Cristo y que ahora en Cristo somos justos, porque el que no tenía pecado se hizo pecado por mí. Yo sí puedo entender que el juicio de Dios no puede venir sobre aquellos que estamos en Cristo, que vivimos en la santidad de Cristo. No es mi santidad, no es mi justicia, es en la justicia de Él, Dios mío. Es en la santidad de Él. Yo no puedo producir en mí misma santidad o justicia. Yo estoy en la fuente de justicia. Yo estoy en la fuente de santidad. Por eso, siendo uno con Él, todo lo que sale de la fuente hacia mí y luego de mí hacia otros tiene que ser lo de Él. ¿Entendieron? Si usted está en la fuente de vida y de luz, ¿qué va a salir de usted, pastor? Luz y vida. Y si la luz y vida significan santidad, y si la luz y vida significan la verdad, y si la luz y la vida significan justicia, y si la luz y la vida significan la bondad, todo lo de Dios en ti. Oye, ¿qué es lo que se va a manifestar a través de ti? Pues lo de Él. No pretendas decir que estás aquí en la luz cuando todavía estás haciendo las fuentes, estás haciendo las obras de las tinieblas. O estás acá o estás allá, pero en las dos no puedes estar. Tienes que definir en tu corazón de qué lado estás. Tienes que definir en tu corazón en qué fuente te encuentras. Y por lo que estás en la fuente de vida vas a poder producir vida, vas a poder producir luz. Luz resplandece. Porque las tinieblas se disipan por la luz. Amén. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cómo se exhibe? 13. ¿Cómo se exhibe la santidad de Dios? En un odio por el pecado. Solo se deleita en lo que es santo y justo. Vamos a Habacuc 1:13. Usted se dice cristiano, ¿verdad? Usted se dice que es una en Cristo, ¿verdad? ¿Sabía usted que usted tiene que odiar el pecado? ¿Y amar la justicia? ¿Sabía usted, jovencito, que usted tiene que odiar cualquier cosa que tenga un estilo de pecado? ¿Sabían ustedes que ustedes deben de odiar todo estilo de vida del mundo? La vanidad, las cosas terrenales, las cosas que son temporales. Sí, las tenemos que odiar, porque el que se hace amigo del mundo, ¿se hace qué? Enemigo de Dios. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Y con eso no estoy diciendo que no vayamos a tener un carro, que no vayamos a tener, no. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que hay en su corazón, de lo que usted está amando. Si usted está amando más el pecado y menos la santidad de Dios, entonces hay algo que está incorrecto aquí en su manera de pensar y el diablo lo tiene llevado. Y el diablo lo tiene llevado. ¿De verdad? Entonces tienes que arreglar tu mente, arrepentirte y arreglar tu manera de pensar. Oye, yo no tengo por qué estar siendo llevada por el pecado, por Satanás. El diablo no me puede llevar así de un hocico. No, párate en el nombre de Jesús. Diablo mentiroso, asqueroso, está bajo mis pies. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Tus ojos son demasiado puros para probar el mal. Uy, estos versículos son hermosos. Y no puedes mirar con buenos ojos la maldad, porque entonces miras favorablemente. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Lástima que Pedro no conozca la palabra, pero esto es lo que está haciendo Pedro con los criminales. Véanlo. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando ellos destruyen? ¿Qué está sucediendo ahora mismo en el Valle del Cauca? ¿Sí vieron las noticias? ¿Cómo están, la FARC está tomando lugar otra vez intimidando al pueblo? No me acuerdo el nombre del pueblo, pero bueno, lo que sea. Y allí está el ejército. ¿Y ustedes creen que el presidente ha dicho algo con respecto a eso? ¿Lo han visto alguna locución, vamos a destruir a los de la FARC? ¿Sí?
¿Ha dicho algo? No, está de acuerdo con ellos porque está callado. A él no le importa. Nuestro presidente no le importa Colombia. Tenemos que tumbarlo. A punta de oración, lógico, ¿ok? 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 Y sí lo podemos hacer. En el poder y en la autoridad de Jesucristo sí podemos tumbarlo. Amén. Ok, solo se le deleita en lo que es santo y justo. Vamos a Proverbios 15:9. 15:9. El Señor detesta el camino de los que perversos, pero ama a quienes siguen ¿qué? La justicia. Por eso tenía que hacer provisión por el pecado. Tenía que hacer provisión por el pecado. Él hizo la provisión para liberarnos de este hombre de pecado, de esa maldad que había en nosotros, de ser impíos, de ser injustos, de ser malos, de ser lo que éramos antes. Primera de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar ¿qué? Muertos al pecado. Esto significa libres de nuestra naturaleza de pecado. ¿Cuántos están muertos al pecado? ¿Cuántos están muertos? Si están muertos al pecado, significa que la naturaleza de pecado ya no es en usted para llevarlo a la esclavitud del pecado, sino que usted ha sido libre de la naturaleza de pecado para ser libre por el poder de la ley de vida de Dios en usted. Por eso es que usted es libre. Aleluya. Uy, siento la presencia de Dios aquí. Oh my God. Ya se le quitó el sueño, pastor. Amén. Entonces, y vivir, oigan bien a esto, y vivir para lo que es recto y justo. Sí se puede, diga sí puedo, porque soy una nueva creación, porque la fuente es una fuente de luz y vida, de rectitud, de justicia, de la verdad, de lo que soy ahora en el justo. Justo, Cristo es el justo, Cristo es el santo, Cristo es ungido, y estoy en Él. Estoy en el justo, estoy en el ungido, estoy en el que es verdadero, estoy en el único, estoy en el Hijo. Amén. Vivo en la plenitud de Él. No hay perdón sin expiación, o no hay perdón sin un sacrificio. Por eso Jesucristo tenía que ser el sacrificio por nuestros pecados. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué? De su gracia. ¿Por qué tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién fue el sacrificio? Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios. Él es el que va a ser crucificado. Él es el sacrificio por la cual nosotros ahora somos libres del pecado. Él, Cristo, no hay otro, solo Cristo. Aleluya. Todo acercamiento a Dios es sobre la base de la sangre pura y justa derramada por nosotros de su Hijo Jesucristo. La expiación tiene una demanda más profunda en la santidad de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la sangre tenía que ser pura. ¿Cuántos creen que Él es el santo? ¿Cuántos creen que Él es el justo? ¿Cuántos creen que Él es 100% Dios, 100% hombre? ¿Cuántos creen que la simiente venía de arriba? ¿Cuántos piensan que realmente la simiente, la esperma de la palabra de Dios fue puesta en el ovario de María y dio a luz a Jesús? Pero Él es Dios, Él es puro, Él es santo, Él es verdadero y estamos en Él. Estamos en Él, vivimos en Él, nos movemos en Él, somos de Él. La otra diapositiva, rápido. La justicia y la rectitud de Dios, rectitud, excelencia, integridad, honestidad, transparencia, justicia, verdad, Dios. Todo esto es una alfombra roja llena de todos los atributos de la santidad y de la justicia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a la siguiente.
Justicia, ¿qué es justicia? Miremos lo que es justicia. Justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Cualidad de justo, sinónimo, recto, equidad, imparcialidad, lo que es correcto o cómo debería de ser. Se parece a la justicia de aquí, ¿verdad? Llena de corruptos, llena de preferencias. Pero la de los cielos es la verdadera. Tenemos las cortes celestiales donde hay una verdadera justicia y allá es donde subimos y allá es donde peleamos nuestras batallas y allá es donde declaramos: Señor, no más con este hombre, no más con esto, no más con lo otro, porque ahí es donde nosotros vamos delante de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo, porque Él es el mediador, Él es el abogado. Las de aquí no nos sirven. Las de aquí no nos sirven, definitivamente no nos sirven. Definitivamente no nos sirven. Pero las de arriba sí funcionan. Y están abiertas 24 horas al día. Y están abiertas 24 horas al día. Solo es doblar tus rodillas delante de Él y comenzar a clamarle a Dios. Y tienes toda la autoridad para hacerlo. ¿Cuántos no estamos hastiados? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Subamos a las cortes celestiales, porque esta es la corte celestial del Señor, en donde hay justicia. Es un principio moral. Él va a inclinar a obrar y a juzgar, respetando siempre la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es la cualidad de ser justo, recto, equitativo, imparcial, lo que es correcto, lo que debe de ser. Se ejecuta en el tercer cielo, aquí sobre la tierra, a través de su iglesia. Pero pongamos en obra las cosas. Así de sencillo. Las cortes celestiales son las verdaderas. Las cortes celestiales son las verdaderas. Las cortes de la tierra no nos sirven. Las cortes de las tierras están manipuladas por los corruptos, por el que tiene más billete, por el interés. Amén. Pero las de arriba no. Las de arriba no. Porque tenemos a un abogado que es justo y verdadero. Tenemos el perfecto mediador. Amén. Y ese sí que trae el juicio perfecto. Aleluya. Gloria a Dios. La siguiente. Rectitud. Cualidad de una persona recta y justa en el sentido moral. Amos, capítulo 7:7. He aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Ustedes que son constructores, ustedes saben lo que es una plomada. ¿Para qué sirve una plomada? A ver, pastor, ¿para qué sirve la plomada? Para que estas columnas queden derechas. Entonces no pueden quedar torcidas, ¿verdad? ¿Qué pasa si quedan torcidas, pastor? Pues lo que se llama desplomada es que queda inclinada hacia un costado. ¿Se puede caer? No se puede caer, pero queda mal. Queda mal, o sea, el edificio puede quedar torcido, ¿verdad? Puede ser. Y el cimiento de él, el fundamento de él, es justicia y juicio. ¿Ah? ¿Cuánto más todo lo que se edifica? Aleluya, gloria a Dios. La siguiente. Vea esa pared a la otra. Espero que no. ¿No usó la plomada, pastor? Ah, caramba, hay que meterle la plomada, hay que enseñarle a usar la plomada. Esta es perfecta, recta, bien equilibrada, bien balanceada. Pero miremos la otra. Esa me llegó por un estado de un amigo que vi y dije yo, wow, esta es la precisa para ponerla en la clase. Y cogí la copié inmediatamente y la mandé al correo y la bajé en mi computador para ponerla. Entonces, y te cuento que solo la palabra de Dios puede enderezar lo torcido. Amén. La palabra de Dios es Él, que es la palabra eterna. Y ese es el que transformó lo torcido para enderezarlo. Amén. Ese es el único, Cristo. Cristo es el único. Siguiente.
C, las manifestaciones de la rectitud, juicio y justicia de Dios, su amor por la rectitud y su odio por la iniquidad. En el castigo de los malos y los injustos, perdona igualmente los pecados a quien los confiesa y se arrepiente. Vamos a mirar Salmo 11, 4 al 7. Vamos a ver su amor por la rectitud y su odio por la iniquidad. Una vez hace ya tiempo, el Señor, me estaban pasando algunas cosas y el Señor me enseñó, Clema, si no odias el pecado y amas mi justicia, se te va a hacer difícil caminar en rectitud. ¿Me oyeron? Una persona que esté queriendo caminar en rectitud, pero no está odiando al pecado, le va a ser muy difícil. Usted debe despreciar el pecado. No estamos hablando acerca de despreciar a los pecadores. Estamos hablando de despreciar el pecado, las acciones de las personas. ¿Ok? Y el Señor me dijo claramente, Clema, ama la justicia, pero odia también el pecado. Desde ese entonces comencé a clamarle y pedirle, Señor, quiero entender esto y quiero realmente amar la justicia, pero quiero odiar el pecado. Quiero odiar toda forma engañosa de pecado en mi corazón. Salmos 11, 4 al 7. Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. 5. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. 6. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente. ¿Sobre qué? Sobre los malvados, y lo castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama ¿qué? La justicia. Los íntegros verán ¿qué? Su rostro. Hermanos, el juicio, la ira del juicio de Dios no es para los que aman la justicia y odian el pecado. La justicia, la ira de Dios va a ser para aquellos que aman el pecado y desprecian la justicia. Para ellos sí va a venir ese castigo y esa ira de Dios. Y los hay así, por cantidades. Si no, miremos todo lo que está tratando de hacer el señor de la salud, el director de la salud. No sé si han visto, hubo un comunicado por parte de él que va a permitir operaciones de niños de 3 años para cambiar de sexo. Un niño de 3 años, por favor, perdonen, ese hombre está echavetado, ese hombre no sabe ni lo que habla. Y es verdad, yo no soy médico, pero te aseguro que ni siquiera los médicos estarían de acuerdo con eso. Sí me están. Entonces, ¿qué está amando? Está amando la injusticia, está amando todo lo bueno, todo lo que procede de Dios. ¿Y qué está haciendo? Perdón, está amando todo lo que no viene de Dios, ¿ok? Y está odiando lo que viene de Dios. Bien, Romanos 11, 22, por tanto considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si tú no te mantienes en su bondad, tú también serás cortado. Y esto es lo que me enseñaba el Señor con respecto a la severidad. Y en cuanto a la bondad, voy a decirles algo. Necesitamos entender que sí, podemos ser severos, pero necesitamos ser bondadosos. Porque la severidad sin bondad es despotismo. ¿Sí me están llegando a entender? Una persona severa, yo aprendí eso en mí misma, porque yo he sido muy severa, muy déspota, fui en mi vieja naturaleza. A veces de pronto se me pela el cobre, pero quiero decirles que una persona que es severa sin ser bondadosa va a ser un déspota, va a ser una persona que va a ser un dictador. ¿Me siguen aquí? Pero cuando tú mezclas la bondad con la severidad, pues entonces vas a entender que puedes llegar a ser estricto con las cosas, pero al mismo tiempo que bondadoso. ¿Amén?
Esto es bien bonito lo que me enseñó el Señor con respecto a esto. En el castigo de los malos y los injustos. Vamos a Daniel 9:14. ¿Estamos en esta última? Sí. En el castigo de los malos y los injustos. Daniel 9:14. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho y nosotros no obedecimos a su voz. ¿Cuántos han leído el trasfondo de Daniel? ¿Cuántos saben que Daniel es uno de los que vino en el cautiverio? ¿Se acuerdan que Dios una y otra vez a través de Jeremías les hablaba y les decía, vean, van a ser llevados en cautividad, arrepiéntanse, pero ninguno lo hizo? ¿Okay? ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? Velando sobre la maldad de ellos. ¿Y qué sucedió? Se cumplieron las palabras de Jeremías. Dios habló a través de Jeremías, Dios dijo, ok, bien, como no se arrepintieron, tengan. 70 años estarán en el cautiverio. Dios cumple su palabra. Dios es justo y verdadero. Dios sí lo hace. En la última, perdona los pecados a quien los confiesa y se arrepiente. Primera de Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que si el pueblo de Israel se hubiera arrepentido, Dios hubiera oído su clamor y su arrepentimiento? ¿Sí o no? ¿Y no hubieran nunca ido al cautiverio? Claro que sí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que orar? Unirnos, humillarnos delante de Dios, bajo la mano poderosa de Dios, decirle, Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo. ¡Padre, haz algo! Es correcto, como Sodoma y Gomorra, correcto. ¿Sí me están siguiendo acá? Lo que menos quiere Dios es que haya tantos muertos. Dios quiere sacar a todo lo que pueda de abajo. Y es el deber de nosotros el tener esa misma pasión por sacar a todos los que están allí en ese estado de muerte y de engaño y de mentira y de iniquidad y de maldad y de entenebrecimiento. ¿Me siguieron acá de esto? Entonces comencemos a clamarle, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Dame estrategias, Señor. Dame estrategias. Amén. Bien, continuemos con el siguiente. El amor de Dios es un significado. Necesitamos entender el amor de Dios. La cruz igual que amor. Necesitamos entenderlo. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos y hemos llegado a comprender la profundidad y la esencia de su presencia, de su precioso amor, que Él voluntariamente dio su vida, ¿qué? Por nosotros, porque nos amó, y debemos dar nuestras vidas, ¿por quién? Por los creyentes. Nosotros debemos dar nuestras vidas ahora por los otros. Recuerden que la reconciliación ya no es para nosotros, sino ¿para quién? Para otros. Siguiente diapositiva. El amor de Dios nos llevó a la medida de su justicia y su rectitud. La siguiente. La E. Anterior, un momentico a ver cómo era la vaina. El amor de Dios fue derramado a nuestros corazones. El amor de Dios produce ¿qué? Justicia, rectitud en nuestros corazones. El amor de Dios dentro de ti no te lleva a hacer las cosas malas. El amor de Dios dentro de ti no te lleva a ser injusto. El amor de Dios dentro de ti te hace llevar a hacer lo correcto. El amor de Dios dentro de ti hace que tú puedas llegar a hacer lo que es correcto siempre. Pero el amor de Dios, ¿cuántos creen que el amor de Dios está dentro de ustedes? Entonces, por ese amor de Dios que está dentro de ustedes, usted sí puede ser una persona correcta. La siguiente. La manifestación del amor de Dios, al hacer un sacrificio por la salvación de los perdidos, otorga perdón total y completo a los que se arrepienten, sirven a los que ama y los protege del mal. En toda la angustia del ser humano, Él estuvo afligido. Vamos a mirar la primera. Al hacer un sacrificio por la salvación de los perdidos, al hacer un sacrificio por la salvación de los perdidos, vamos a Primera de Juan 4:9. Todo esto es que a causa de qué? Del amor. Él fue el único que dio su vida por los perdidos. Él fue el único que dio la vida por los injustos. Él fue el único que dio la vida por los pecadores. Él fue el único que dio la vida por los malvados. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, el que es verdaderamente único,
el único de su especie, al mundo para que vivamos, ¿qué? Por Él. ¿Cómo mostró Dios el amor de Él hacia nosotros? Entregando ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Bien, la siguiente, otorga perdón total y completo a los que se arrepienten. Isaías 55:7. Isaías 55:7. Que los malvados dejen su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse al Señor y tendrá compasión, tendrá misericordia de Él y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. ¿Cuál es la palabra? Vuelvan. Dios sí nos ha perdonado en su Hijo. Dios sí ya pagó el precio por nuestros pecados en su Hijo. Él, el Dios Todopoderoso, envió a su Hijo para que ahora en Él nosotros pudiéramos ser perdonados, lavados, limpios y sacados del lugar en donde estábamos. Sirve a los que ama y los protege del mal. Deuteronomio 33:3. Deuteronomios 33:3. Ciertamente, Él ama a su pueblo. Todos tus santos están en tu mano. Siguieron tus pasos. Ellos aceptan y reciben dirección de ti. ¿Los ama o no los ama? ¿Ah? ¿Los ama o no los ama? Dice que todos tus santos están, ¿qué? En las manos de Dios. ¿Cuántos somos santos? Que esa es otra problemática tan terrible de la religión. Una vez que ya nosotros hemos venido a Cristo, sí somos santos. Dios mío, pues llámese santo. No, esto es un pecador. Salvo por gracia, pero es que Pablo lo llamaba santos. En Cristo sí lo somos. Ah, no, eso sí, fuera de Cristo se puede ser un diablo. Pero yo en Cristo soy santa, porque estoy separada y consagrada para Él. ¿Cuántos somos separados y consagrados para Él? Amén. Y todos los miembros de nuestro cuerpo ahora son esclavos de la justicia de Dios en Cristo. Así de sencillo. Tenemos un corazón que es como el corazón de Él. Tenemos una fuente de vida, tenemos una fuente de amor. Bien, la última. En toda angustia del ser humano, Él estuvo afligido. Isaías 63:9. En toda su angustia, Él se angustió y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió y los levantó y los llevó todos los días de antaño. Y los levantó y los llevó todos los días. Y los levantó y los llevó todos los días. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios por el amor de Dios. Vamos ahora, diapositiva 22. La gracia y la misericordia de Dios. Vamos hoy a estar mirando acerca de la gracia y de la misericordia. Tenemos que entender que fue por gracia y que también es por misericordia. Hay una pequeña diferencia entre gracia y misericordia. Y miren lo que hay. Gracia. Gracia es recibir lo que no que merecemos. ¿Merecíamos la salvación? ¿Merecíamos la santidad de Dios en nosotros? ¿Merecíamos ser el templo de Dios y morada del Espíritu Santo? ¿Merecíamos el perdón de los pecados? No, no merecíamos nada. Pero la gracia dijo sí. La gracia dijo sí. Yo se lo voy a dar. Amén. Y luego miren lo que es la misericordia. La misericordia es no recibir lo que sí. Lo que sí que merecías. Y ellas van de la mano. Donde hay gracia va a haber misericordia. Donde hay misericordia hay gracia. Pídanle al Señor que les dé entendimiento en cuanto a esto. Porque el versículo de Hebreos 4:16, el versículo de Hebreos 4:16, que lo vamos a abrir, lo que pasa es que lo tengo en otra versión, pero abrámoslo un momentico de la versión Reina Valera, 4:16. Es un versículo muy lindo, muy poderoso. Y dice así, 4:16, acerquémonos. ¿Cuántos se quieren acercar? ¿Cuántos saben que se pueden acercar?
Antes de llegar a las cortes celestiales, usted mejor acérquese primero al trono de gracia. Oigan, ¿me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Acerquémonos antes de llegar a la corte celestial, donde va a haber un veredicto contra los impíos, donde va a haber un veredicto contra ya ustedes saben quién, y contra todos esos corruptos, ¿ok? Va a haber un veredicto arriba en el cielo contra la FARC. Va a haber un veredicto arriba en los cielos contra Petro. Va a haber un veredicto. Dígalo, Clemencia, sin temor. Va a haber un veredicto si ellos no se arrepienten. El veredicto es que la ira de Dios viene sobre ellos y Dios matará al impío, no nosotros. Nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, en lo natural. Nosotros ahora ya sabemos que las cosas invisibles, que las cosas invisibles son en las cuales nosotros luchamos contra esas cosas. Anteriormente pues tenían que matar físicamente, lo que está haciendo Israel. Pero nosotros no podemos ir y acribillar a toda esa gente. Pero ¿saben qué? Dios sí. Porque Dios ha dictado un veredicto contra los impíos y los malvados, si no se arrepienten. Dios ha declarado un veredicto sobre los brujos, los espiritistas, los santeros, los de vudú, todos ellos. Ya el veredicto está. Si no creen, viene la condenación eterna para ellos. Así de sencillo. Vamos por ese veredicto, hermanos, y vamos a verlo manifestado aquí en la tierra. Lo invisible se tiene que hacer visible. Así como la salvación se hizo visible en nosotros y ahora somos salvos y estamos arriba en lugares celestiales, ¿cuánto más no creen ustedes que todo este veredicto que hay sobre los impíos no se va a llevar a cabo? Por favor, ¿no lo leemos en Apocalipsis? Ja, 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 ja. Tremendo. Ok, 4:16. Acerquémonos pues. ¿Qué dice? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de gracia. Wow. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alcanzar. Oye, no es inalcanzable. La misericordia no es inalcanzable. Dice, misericordia es no recibir lo que ¿qué? Lo que no ¿qué? Lo que sí que merecíamos. Es no recibir lo que sí que merecíamos. Si tú has pecado contra Dios, mereces estar apartada de Dios, ¿verdad? Pero cuando vas ante el trono de gracia, ¿qué pasa? ¿Recibes qué? ¿Vas a alcanzar qué? La misericordia. Y miren lo que dice luego, en ese versículo 16. ¿Y qué? ¿Y hallarás qué? Gracias. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Así es como dice en esta versión. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. ¿Cuántos creen que necesitamos el juicio de Dios? ¿Cuántos creen que necesitamos el juicio de Dios sobre los impíos? ¿Cuántos saben que necesitamos un cambio para Colombia? ¿Cuántos saben que realmente Colombia es una nación escogida por Dios para llevar a cabo la gloria de Dios y llevarla a todas las naciones? ¿Cuántos sabemos que queremos un cambio verdadero? Lo necesitamos. Dios, tú has prometido para Colombia estas cosas. Lo queremos que se lo lleves a cabo. Entonces, Padre, declaramos el juicio. Vayamos a las cortes celestiales. Lean, estudien acerca de las cortes celestiales. Usted tiene problemas financieros y usted está diezmando y está ofrendando, vaya a la corte celestial. Señor, aquí está mi título de seguro. Oye, estoy diezmando, ¿qué está pasando, Señor amado? El diablo no me puede quitar a mí. La Biblia dice que ahora las ventanas de los cielos están abiertas para mí. ¿Cómo es que estoy apretada? No, Señor, en el nombre de Jesús. Hace como 2 meses estaba un poco apretada y dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué cosa? No. ¿A dónde me subí? Me fui primero al trono de gracia. Sí, primero al trono de gracia. Bueno, ¿qué está pasando, Clemencia? Vamos a investigar mi corazón primero. Señor, y si hay alguna falta, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Y luego, ¿a dónde subí? ¿A dónde creen que subí? A la corte celestial. Le hice juicio a ese demonio. Le dije, no tienes autoridad sobre mi vida, porque yo soy bendecida con toda bendición espiritual. Y ahora en Cristo Jesús yo soy obediente.
Ahora en Cristo Jesús yo puedo obedecer a la ley de Dios. ¿No? ¿Me siguieron? Y en el reino de Dios tenemos el principio del diezmo y el dar, ofrendas, ¿ok? No piensen ustedes que porque estamos en la gracia, no, el diezmo no voy a dar diezmo. Cuidadito. Sin comentarios. No más. Ok. Entonces, entonces Hebreos 4:16. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Gracia, lo que proporciona alegría, lo que proporciona placer, deleite, dulzura, hermosura, favor de la bondad misericordiosa por la cual Dios ejerce su influencia sobre las almas de nosotros, las vuelve otra vez a Cristo, las guarda, las fortalece, aumentan la fe, el conocimiento, el afecto cristiano, la enciende. Todo eso hace la gracia dentro de usted. En el ejercicio de las virtudes cristianas, es la condición espiritual de alguien gobernado por el poder de la gracia divina. ¿Podemos vivir en la gracia? En la gracia, recuerde, recibimos lo que no merecíamos. Y en la misericordia, no recibir lo que sí merecíamos. Merecíamos la muerte, merecíamos ser, mejor dicho, el juicio de la ira de Dios venir sobre nosotros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso no lo recibimos. ¿Por qué? Por la misericordia. ¿Por qué? Porque la gracia dijo, déjenme que yo muero por ellos. ¿Lo merecíamos? No, pero lo hizo. Amén. Esto es bien lindo, bien lindo. Ok, la siguiente. La misericordia. Ya entendimos lo de la gracia, ahora vamos a la misericordia. Misericordia representa el trato compasivo que se le da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación ¿de quién? De Jesucristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados, nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. ¿Por qué? Por medio de la gracia. ¿Por qué? Por medio de la gracia. ¿Qué es lo que me sigue todos los días de mi vida? Venga. Venga. Ok, vaya usted adelante. Entonces usted va a caminar. Camine. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Por qué te afliges, mujer? El bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. ¿Cuántos recibimos misericordia? ¿Cuántos saben que la misericordia es nueva todas las mañanas? Estamos 24 horas al día en misericordia. Estamos 24 horas al día en misericordia, porque la fidelidad de Él, de esa misericordia que fue nueva en la mañana, igualmente continúa en la noche. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Yo no llevo desgracia, no llevo una cola de maldiciones, carajo, ya me la quitaron. Ya me quitaron la fuente de muerte y de maldición y de pecado, ya me la quitaron. ¡Ah! Ya me la quitaron. No la tengo en mí más. Amén. Ahora es misericordia y más misericordia y más misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Efesios 2, 4 al 5. 4 al 5. Pero Dios, ¿qué es qué? Dios, ¿qué es qué? Wow, rico. No dice pobre, no le falta misericordia, sino al revés, es rico. Diga rico. Rico es abundante, sobreabundantemente, ¿qué? Lleno de misericordia para con nosotros. Por su gran amor, ¿qué? Por nosotros. ¿Nos dio qué? Vida con Cristo. Aunque estábamos muertos, ¿qué? En pecados. Por gracia. ¿Cuántos han sido salvos? Amén. Entonces miren la misericordia arriba del versículo. Y luego miren que al final está cerrando con ¿qué? Con gracia. Porque por gracia somos salvos. No lo merecíamos, pero sencillamente porque Él es misericordioso, lo hizo. Amén. ¿Cuántos están contentos con ese Dios que tenemos? ¿Están conociendo más a Dios a través de esta enseñanza? Claro que sí.
ver su misericordia, su amor, su gracia, todo lo que somos en Él, amén. Entonces, resultados de la misericordia, hay resultados. La realidad es que saber que Dios no nos dio el castigo que merecíamos, sino que nos amó, nos perdonó, nos salvó, nos debe cambiar y mover a una acción. La gratitud por todo lo que recibimos gracias a la misericordia de Dios debe manifestarse en nuestras acciones hoy. Vamos a Mateo 10. Versículos 7 y 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron por gracia, denlo por gracia. No se ponga a ponerle condiciones. Usted tiene pecado en usted, entonces usted no puede recibir la sanidad. ¿Quién dijo eso? ¿Ah? Para los que creen, punto. O para los que reciben antes, pastor, que creen. Porque si no recibimos, no tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de creer. Es para los que reciben. Sí, yo lo recibo. Yo recibo el poder de la sanidad sobre mí. Esto es incondicional. Esto se debe a su gracia y a su misericordia, por favor. Esto no se debe por otra cosa. Él no dijo que vayan preguntando los que creen. No. Él sencillamente dio una orden. Háganlo. Reciban. Reciban la gracia. Y vayan, den la gracia con la que ustedes también fueron salvos. Amén. Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer, ¿qué? De nuevo por su misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Las Escrituras ponen gran énfasis en la misericordia de Dios y la establecen como una realidad en el ser de Dios. Dios sí es misericordioso. Usted quizás no, pero Dios sí. Y ahora usted en Cristo puede ser misericordioso para con otros. ¿Se acuerdan del hombre que tenía que se encontró con el que le debía un dinero? ¿Se acuerdan? Y que creo que lo perdona, sí, lo perdona, okay, la deuda, y él va y se encuentra con un amigo que le debía algo y lo va y lo manda a la cárcel. No fue misericordioso. ¿Saben qué? Dios actúa en misericordia a los que son misericordiosos. Así lo dice la palabra. No me acuerdo cuál versículo, pero ahí está en la palabra. Él es misericordioso con los que son misericordiosos. Hermanos, tenemos que perdonar cualquier cosa, porque Él nos ha perdonado cualquier cosa que ya hayamos hecho. Amén. Bien, la siguiente. Las manifestaciones relacionadas entre misericordia y gracia. Dios es santo, por eso detesta el pecado. Dios es justo, por eso castiga la maldad. Dios es amor, por eso quien se arrepiente y cree en Jesús tiene ¿qué? Vida eterna. Yo después les voy a dar estas cosas. Bien, vamos al otro. Aquí vemos un cuadro comparativo. Lo que es misericordia y lo que es gracia. Miren lo que es misericordia. Perdona. ¿Qué hace la gracia? Justifica. La misericordia, yo les envío las diapositivas, pero ¿sí puede ver? ¿Sí? Ok. La misericordia, ¿qué hace? Perdona. ¿Qué hace la gracia? Justifica. ¿Hallamos qué? Misericordia. ¿Y alcanzamos qué? ¿Cómo es? Sí. Sí, hallamos misericordia y alcanzamos qué? Gracia, ¿verdad? Entonces miren, cuando vamos delante del Señor, ¿el qué? Nos perdona, pero también dice, ahora los justifico. En mi Hijo los justifico. Ya no son pecadores. Bien, quita la culpa y la ¿qué? La penalidad. En la misericordia eso es lo que Él hace. Y luego, ¿qué dice? Imputa la justicia de Cristo. Significa que Él, imputar significa darle a usted lo que Él es sobre usted. Por ejemplo, Él es el justo y Él pone la justicia de Él en ti para que tú vengas a ser ¿qué? Justo. ¿Entendieron?
Y luego dice, salva del peligro, imparte una nueva ¿qué? Naturaleza, o nos salva de la muerte. Rescata su objeto, ¿qué hace? Nos transforma, eso lo hace la gracia. Después de que nos rescata, no nos deja así. La gracia nos ¿qué? Nos transforma. No nos castiga como lo merecemos. Nos bendice aunque no lo ¿qué? Merecemos. En su Hijo lo hizo posible el que pudiéramos ser bendecidos con toda bendición en los lugares, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es la liberación del juicio y muerte, bondad que se extiende a quien no la merecen. ¿Cuántos de ustedes tienen luz y vida? ¿Cuántos de ustedes tienen todo lo de Él ahora? Todo lo que pertenece a la piedad, a la vida y a la piedad está ¿qué? Dentro de nosotros. ¿Cuántos somos uno en Él? Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. La siguiente. Dios juzga la naturaleza caída de pecado del hombre. ¿En quién? En su Hijo. ¿En quién? En su Hijo. ¿Quién es la gracia? Cristo Jesús. Lleno de gracia, dice. Lleno de gracia y gracia sobre gracia. ¿Quién es Jesucristo? La persona de gracia, de gracia, de gracia. Él personificó la gracia de ¿quién? De Dios el Padre. Miren el versículo, Romanos 5, 8. Dios demuestra su amor por nosotros en que siendo ¿qué? Aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? ¿Murió por quién? Por nosotros. ¿Es eso gracia? Pura gracia. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos, pero Él lo hizo porque Él es igualmente misericordioso. ¿Bien? Ok. Vamos a 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en Él. ¿Cuántos somos justos? ¿Cuántos llevamos la justicia de Él? ¿Y el justo por la qué? ¿Por la qué? No por las obras, sino por la qué? Por la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. ¿Y a quién le agrada? ¿A quién se agrada? Con los que tienen fe. Dios se agrada con los que tienen fe. Amén. Vamos a 2 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Cuántos estamos muertos al pecado? ¿Podemos entonces vivir ahora la justicia? Claro que sí. Y por cuya herida fuimos sanados. Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, versículo 9. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por el que, yo quiero que me lean todos el versículo, busquen el versículo, porque de verdad que yo estoy cansada de que hay gente que piensa que nosotros, la ira de Dios, vamos a sufrir la ira de Dios. Eso es la mentira más grande. Si tú estás en Cristo, tú no vas a sufrir la ira de Dios. 9. Con mucha más razón, habiendo ya sido justificados ¿en qué? En su sangre. Por Él seremos ¿qué? ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? De la ira. ¿Por qué tenemos que tener temor al día del juicio? ¿Por qué tenemos que tener temor a lo que está escrito en el Apocalipsis? Hay gente que no le gusta leer Apocalipsis, porque ahí están las copas de la ira, porque ahí están los ayes. Pero eso no va a suceder para nosotros, hermanos amados. Los que estamos en Cristo no vamos a sufrir la ira de Dios de ese tiempo, que va a ser derramada sobre la tierra. Es verdad, va a ser derramada sobre la tierra, porque Él es Dios justo y verdadero. Pero no para nosotros los que hemos creído. Usted no tiene por qué sentir temor en el día del juicio o de las cosas que van a suceder que están escritas en el Apocalipsis, porque Él dijo aquí claramente que Él nos salva ¿de qué? De la ira venidera.
sintámonos seguros en Dios, en su Hijo Jesucristo, en que su gracia y su misericordia está con nosotros, en que nosotros ya fuimos y seremos y continuaremos siendo guardados de la ira. Es como, por ejemplo, cuando nosotros pecamos, ¿cuántos han sentido que, Dios está tan bravo que me va a mandar una ira? O sea, va a mandar la ira de Él sobre mí. ¿Cuántos antes podían llegar a pensar así? ¿Cierto o no? Eso es una mentira del diablo. ¿Qué tiene que hacer usted? Sencillamente confesar su pecado, pedirle perdón, ir ante el trono ¿de qué? De la gracia, a donde va a encontrar esa gracia y esa misericordia que tanto está necesitando, y a través de la sangre de Jesucristo, sencillamente usted es lavado de su pecado y continúa caminando con Él. Anda, pelado, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Cierto o no? ¿Verdad? Y si algo está sucediendo en usted que no está correcto, Dios se lo va a decir. Eso sí, téngalo por seguro, porque la gracia lo está a usted transformando. La gracia sí está produciendo un cambio constante en su corazón, en su vida. Amén. Bien, entonces, salvos de la sentencia de muerte, salvos de la ira. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, oiga, mucho más estando reconciliados, mucho más ahora que estamos en amistad con Él, mucho más ahora que somos amigos de Él, seremos salvos, ¿qué? ¿Por qué? Por su vida. ¿Cuál vida? Pues la vida de Cristo. Él entregó su vida en la cruz del Calvario para llevarse la muerte, para que la ira de Dios no viniera ahora sobre nosotros, sino que nosotros pudiéramos estar ahora vivos para Él. ¿Cuántos ahora reina la vida de Dios aquí encima de usted? ¿Cuántos tienen como cabeza a Cristo Jesús? Y si Cristo es la vida, entonces ¿qué cabeza lleva usted sobre usted? ¿La cabeza de la serpiente o la cabeza de Cristo? Pues la cabeza de Cristo, y esa es la que gobierna sus pensamientos. Él es la fuente de la vida. Amén. Entonces, mucho más estando reconciliados, vueltos en amistad, vueltos en amor con Él, seremos salvos por su vida. Esto es por el poder de su resurrección. Y no solo, versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¡Wow! Nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. Somos amigos de Dios. Diga, soy amigo de Dios. Vale la pena ser amigo de Dios. Por eso es que le decía que la enseñanza de ayer con la enseñanza de hoy va complementada. Mucha más profundidad y más entendimiento para que ustedes puedan entender que realmente sí hemos venido a ser amigos. ¿Usted cree que nosotros siendo amigos de Dios no nos va a guardar Él de la ira de Él? Y que el amor de Él por sus escogidos es mucho mayor que cualquier otro amor. ¿Ah? Es verdad que Él ama a todos y que no hay preferencias. Eso sí es verdad, pero Él sabe quiénes están en Él. Amén. Y sabe muy claramente que nos va a llevar con Él antes de la ira. Amén. Bien, la siguiente. La importancia de entender lo que sucedió sobre el cuerpo de Jesús en la cruz y su resurrección. Entonces vemos allí la cruz, muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos también el poder de la resurrección. En la caída del hombre, el hombre viene a tener una mente opuesta a Dios. El estado era de pecado y de muerte, alejados, enemigos de Dios. Toma una naturaleza de pecado, dándole el poder de la muerte para que reinara sobre él. Su mente lo lleva a vivir en la región de muerte y entenebrecimiento. Solo en la cruz del Calvario, solo en la cruz del Calvario se logra todo. La destrucción de la naturaleza de pecado. Él dijo que la semilla tenía que ser desnudada. ¿Fue desnudado el cuerpo de Jesucristo? Sí, fue desnudado. Ahora, después de que la semilla es desnudada, dice que tenía que caer a tierra y ¿qué? Morir y ser ¿qué? Sepultada y morir, ¿verdad? Fue la semilla corrupta, la del pecado, llevada, caída al suelo, murió, fue sepultada.
¿Sí o no? Entonces ahora tenemos una nueva vida en el poder de su resurrección. Solo en la cruz del Calvario lo logró todo. Vamos a la siguiente. 8 cosas importantes de la resurrección, que somos justificados ante Dios. Demuestra que Él venció la muerte. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Significa que estamos unidos con Cristo. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Y Cristo es qué? La vida. Entonces, si Cristo es la vida y si estamos unidos con Cristo, entonces estamos unidos ¿con qué? Con la vida de Cristo. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Significa que estamos también, La cuarta, confirma la verdad de las Escrituras, que Él resucitó. Prueba que el Evangelio es verdadero. Son las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de su Hijo, las buenas noticias para la humanidad. Prueba que Él es el Hijo de Dios. Nos asegura el derramamiento ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y nos asegura nuestra resurrección. No solamente en la que ya gozamos de la vida eterna, sino también en la otra resurrección, en cuanto si morimos, nuestro cuerpo se desprende, se queda aquí, y el día que toque la trompeta, si yo me he muerto, pues mi cuerpo también va a subir. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Bien, entonces vamos a estudiar una por una rápidamente. La primera, la que somos justificados. Somos justificados. La resurrección significa que somos justificados ante Dios. Romanos 4:25. Dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero luego dice, y resucitado. Resucitado, diga, para nuestra justificación. Entonces, nuestra justificación es debido a ¿qué? A la resurrección. ¿Por qué? Porque Él no quedó muerto. Porque Él venció ¿qué? La muerte. Por lo tanto, subió por el poder del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a que nosotros estemos justificados ahora en Él para vida eterna. ¿Cuántos están contentos? Ay, amén, amén. Bien, ya casi vamos a descansar un momentico. Bien. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. La muerte entró por el pecado, pero igualmente Jesucristo, por un hombre entró la muerte, pero así también por otro hombre, Jesucristo, entró la vida. Primera de Corintios 15, 55 y 57, no lo vamos a leer. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Segunda de Corintios 4:14, tampoco la vamos a leer. La otra, la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Salmo 16, 10 al 11. No abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Esto es que en Cristo Jesús nosotros, nuestro cuerpo humano no recibe ¿qué? La corrupción, porque ya no estamos muertos. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Primera de Corintios 15, 3 al 4. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo Jesús nos asegura el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2:33. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. La resurrección de Cristo Jesús nos asegura nuestra resurrección. Primera de Corintios 15, 20 al 22. Y Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en nosotros. La siguiente diapositiva.
Jesús cumplió la ley, Mateo 5, 17. No penséis que vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino que a cumplir. Bien, chicos, vamos a descanso. Vamos a descanso 10 minutos nomás, ¿ok? Para ver si alcanzo en los 20 minutos. Si no, pues no importa. En verdad, pues confío que alcance. Yo siempre voy a alcanzar. Y Dios siempre tendrá una buceta lista para mí. Amén.